Hoy arrancamos con todo el plus de la tarde y te aconsejamos cómo organizar tu placar, porque sabemos lo difícil que es a la hora de elegir qué prendas quedan y cuáles no. ¿Estamos listos? Así arrancamos. Plus de la tarde es presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte. Marcelo, bienvenido de vuelta con todo y con los consejos prácticos. Muchas gracias, nuevamente aquí. Sí, decime si no nos volvemos loca o loco, una forma de decir, Sí. cuando tenemos un desorden en el placar. Así mismo. Así que viene justito nuestro tema. Justito, sobre todo la mujer, que antes Sí. de vestirse, viste que va tirando la ropa arriba de la cama, va tirando y después ordeno a la vuelta. Bueno, eso es una forma que... algo que hay que sacarse, una costumbre que hay que quitarse, porque teniendo un placar, un armario, un closet bien organizado, vos optimizás tus tiempos a la hora del vestir, hoy que corremos todo el tiempo, Cierto. la mujer, viste que cumple el mismo rol del hombre, tiene sus actividades, el trabajo, sus hijos, pero bueno, también eso no quita que el hombre también pueda tener un buen placar organizado también. Así que... ¿Cuál es la forma? ¿Cuál El es la secreto. forma? Sí. Todo el mundo se pregunta eso. Siempre que me ven me dice, venite a mi casa y haceme por favor la organización del placar. Sí. Bueno, vamos a explicar para que el televidente pueda aprender y pueda poner en práctica este fin de semana. ¿Qué te parece? ¿Bien? Excelente. Genial. Bueno, entonces lo primero que nosotros debemos hacer es vaciar el placar, pero por completo. Ok. O sea, nada tiene que Ya. quedar. Ya. Y ahí es donde nosotros empezamos a separar, en primer lugar, las prendas básicas de las no básicas. ¿Bien? Ya. Aprovechamos también a dar aquello que no nos entra más, no utilizamos, hace años que no nos ponemos. Esa prenda famosa que tenés en el ropero y que ves que hace 5 ya años pasó que de no moda. usás, o Sí. un año. Y regalás, das, Ok. porque siempre está bueno también ayudar a gente que lo necesita, ¿verdad? Sí, tal cual. Y bueno, como dice la ley del universo, al vaciar viene lo Vuelve, nuevo. Entonces sí. dale espacio a las nuevas prendas que lleguen a tu placar. Una de las cosas, bueno, a tener en cuenta es eso, separar los básicos de los no básicos. Un básico ya sabemos, un blue jeans, una calza en el caso de la Pantalones. mujer. Siempre la gente se refiere a los básicos como solamente el negro, el blanco El gris. y el gris. Pero un básico puede ser un fucsia, un amarillo, Claro. siempre que sea liso, ¿verdad? ¿Y tenerlos por colores? Eso ¿Ayuda ya o depende no? del maniatismo y las ganas que tenga cada uno. Hay gente que Claro. lo tiene por color, hay Sí. gente que lo tiene por mangas largas, mangas cortas. Eso como ya es más personal. Ok. Porque tampoco les podemos enseñar una exigencia tan grande porque si no después como que les agarra un poco de fiaca y ya no quieren ordenar su placar. También. Entonces eso ya como que tiene que tener tu cuotita de tu sello, ese orden final, ¿verdad? También es importante el tema de los accesorios, armar cajones de cintos, cajones de accesorios o canastas o tuppers, según el espacio que cada uno tenga, porque Claro. a veces tenés un feroz placar donde podés acomodar tus cosas de una manera maravillosa, a veces tenés un departamento más pequeño, que tenés Sí. un placar más chico, y bueno, separar esos accesorios, collares, pulseras, pashminas, fulares, por otro lado. Entonces, ¿qué logramos con esto? Optimizar el tiempo. Lo primero que tenés que hacer en el momento de vestir es recurrir en primera instancia al básico y Perfecto. después ver con qué no básico vas a combinar. Terminás definiendo el look con el calzado o el zapato que vayas a utilizar y finalmente vas a tus cajones de accesorios para terminar de definir el outfit completo. Claro. ¿Qué no tenemos que tener en un guardarropas para ir cerrando? ¿Qué no tenés que tener en un guardarropa? Sí. Aquello que no usás, como dije Perfecto. recientemente. Zapatos, accesorios, lo Aparte. que sea que Ok. no uses, tenés que sacar de tu placar. Y hay una Ya. técnica muy buena. Si vos colgás todas tus perchas en un solo sentido, Ok. a lo largo del año te vas a ir dando cuenta la prenda que no usas. Este es un buen secreto y un buen truco. Porque cuando vos quitas tu percha y usaste y te pones y vas y devolvés la prenda otra vez al Sí. placar, colgás de manera invertida y significa que ya usaste, ¿verdad? Genial. Eso A ayuda lo largo mucho. de un año te vas a dar cuenta que las perchas que no moviste y están en la misma posición es ropa que debe salir y debe circular.
Bueno, buen tips para ponerlo en práctica y así como decís, el fin de semana. Gracias, Marcelo. Gracias a vos. Mi armario ya está listo entonces para una innovación total. Plus de la tarde fue presentado por Dismar, Salud y Cultura, Farmacia y Perfumería Catedral, porque amamos cuidarte.